Welcome, seventh graders. Welcome to your second English clip, where you are going to learn about formulate and answer questions using the verb there is and some quantifiers. Buenos días, ¿cómo están? Hoy aprenderemos a formular y responder preguntas usando la forma impersonal del verbo haber, de acuerdo a una condición de contabilidad o incontabilidad. Entonces, nuestra meta hoy día, ¿cierto? Nuestro objetivo es entender cómo y formular preguntas, ¿ya? Que son como las siguientes. ¿Cuántos hay? ¿Cuánto hay? En cuanto a las respuestas, entonces se diría ¿hay mucho? ¿O hay una cantidad específica? Ya, esas son nuestras metas del día de hoy, responder y formular esas preguntas. Para eso vamos a pensar en el verbo haber. Ya, el verbo haber en inglés en este aspecto es algo distinto a nuestro idioma. ¿Ya? La utilidad que tiene el verbo haber es para indicar si algo hay o no hay. Y en la composición del verbo en inglés, del verbo haber en inglés, es algo distinto a lo que tenemos en español. ¿Por qué? Porque es un verbo que se compone de dos palabras. La primera palabra que compone este verbo es la palabra there. Entonces, la palabra there, ¿cierto? Pronunciamos la TH con una D, pero con más aire saliendo entre nuestros dientes y la lengua. There. Sale un poquito de aire, entonces se forma ese fonema que nosotros en español tampoco tenemos, ¿ya? Entonces el adverbio there junto con el verbo to be. Si alguien dice there sin componerlo, ¿cierto? Sin estar con el verbo to be, there va a significar allí, es para indicar una ubicación. ¿Dónde está tu teléfono? There. Es como que los niñitos lo ocupan harto cuando son chicos, cuando quieren algo. There, quieren ir allá y todo eso. Entonces, por sí solo significa allí. Esta palabra there, el adverbio there. Entonces le agregamos el verbo to be, que puede significar ser o estar. ¿Ya? El verbo to be, en este caso, ¿cierto? Aquí está infinitivo, no tiene ninguna conjugación. Literalmente esto significa ser. Ser. ¿Se fijan? No está conjugado ni en soy, ni en son, ni en somos. Ser. No tiene ninguna conjugación con ninguna persona gramatical. Entonces, este es un verbo que puede significar dos cosas. Puede significar ser o puede significar estar. Entonces, el presente simple tenemos there is. ¿Se fijan la composición? Adverbio there y el verbo to be is. En el caso plural, en inglés tenemos un I en singular y tenemos un I de haber, ¿cierto? En plural. I singular, there is. I plural, there are. So we have now the verb to be. Ser estar, to be. Y la conjugación en el verbo presente tiene dos opciones. Is, are. El verbo to be en presente puede ser is o puede ser are. Va a depender si es una persona o más de una, o una cosa o más de una cosa, y también va a depender si está significando es o está, son o están. Entonces ahora vamos a unirlos. Adverbio, por un lado tenemos el adverbio there, y por otro lado tenemos el verb to be. Vamos a unirlos. Fusión. There to be. Oh no, there is a mistake. No podemos unir estos verbos así de esta forma. There to be estaría correcto porque tenemos que conjugar el verbo to be. No lo podemos ocupar así como to be.
hay que conjugarlo. Entonces nuestras opciones siempre van a ser there is, cuando es una sola cosa o cuando no es contable, y there are, cuando son varios. Y es contable. So we have a winner. Antes de continuar, vamos a dar algunas características de lo contable para que ustedes lo tengan en cuenta. Lo contable utiliza la pregunta how many, que significa cuántos, ¿ya? Por ser contable, en inglés countable, tiene plural. Eso quiere decir, por ejemplo, acá como tenemos las manzanitas, podemos ocupar el artículo indefinido an, que sería una manzana, ¿ya? Los no contables no pueden utilizar este artículo, ¿ya? Y por lo tanto, como es contable, la palabra apple puede transformarse en apples y tener 2, 3, 4, 5, 5 apples, 8 apples. Puede hacerse esa transformación con los que son contables y tienen plural, y vamos a ver algunos que no tienen esa característica, cosas que nunca van a ser plurales porque no pueden ser contadas de esta forma, no pueden ser contadas como 1, 2 o 3. Entonces, vamos viendo, ¿cierto? La palabra anterior se podían preguntar y nos podemos referir a ellas con many. Many significa, ¿cierto? Muchos. Much significa mucho, ¿ya? Y en pregunta, cuando decimos how much, esa combinación significa cuánto. ¿Se fijan? No está el plural presente ni en la pregunta, ni tampoco en las respuestas que vamos a obtener. Entonces, esta es la forma much para lo no contable. Y por lo tanto no tienen plural. Ejemplos de esto son la palabra gold, wood, sun y snow. En inglés no existe la palabra oros. Para nosotros también es un poco raro, pero en inglés es aún más raro. No existe básicamente. Madera, wood. No existe la palabra maderas, ¿ya? O sea, es como son materiales que están en su estado más natural, ¿ya? Son objetos como materias primas que no tienen plural, no se puede referir a ellos con un plural. Arena, sands, no existe sands, sand solamente, no se puede agregar una S porque la arena no se puede contar. Snow, la nieve tampoco. Entonces para estos objetos tenemos el uso del artículo definido de, y podemos decir el oro, la arena, la nieve, pero nunca en plural. Ahora vamos a ver un par de expresiones para trabajar los que no son contables. Se utilizan estas expresiones como una manera de expresar cosas de una forma aproximada. Ya, esto nunca va a ser preciso, sino que se refiere a cuando hay algo de some o una gran cantidad de algo. Ya, some, algo de, a lot of, una gran cantidad de, some water, algo de agua, a lot of water, una gran cantidad de agua. Más informalmente, a lot puede significar también un montón. Ya, un montón. Se fijan que no está muy claro a cuánto se refiere, simplemente es una gran cantidad o un montón de algo. ¿Okay? Una gran cantidad de agua parece bastante aceptable. Más informal se puede traducir como un montón. Some, algo de. Muy común esta palabra. Esta palabra de hecho es para contables e incontables. Se puede ocupar en ambos casos, ¿ya? Como contable e incontable. Some water, también puedes decir some apples y no habría ningún problema. Veamos la elaboración de preguntas, que es lo que nos va a llevar al trabajo del día de hoy. Las preguntas para cosas contables se formulan con how many, ¿ya? Todo lo que se pueda contar. Si usted está viendo que algo se puede contar, la pregunta la tiene que formular con how many. Luego, el objeto por el que vamos a preguntar, ya en plural, ya como estamos hablando de contables, la pregunta ya va en plural. Tanto el objeto por el que vamos a preguntar, o también por el verbo, ¿ya? Tenemos el verbo de arar,
lo tenemos, pero invertido. En pregunta tiene que ir invertido y al final. Ya en afirmaciones empezamos con there are. Hay algunas cosas. Pero en pregunta se invierte y queda are there. How many apples are there? ¿Cuántas manzanas hay? Esto es para lo contable, ¿ya? Are there y there are. How many y el plural en el verbo. Perdón, el plural en el objeto. Entonces ahora vamos a preguntar por algo incontable. How much, el objeto en singular, y luego también nuestro verbo invertido y en singular. La forma singular, there is, se invierte al final para preguntar. How much water? ¿Cuánta agua? How much water is there? ¿Se fijan? Siempre singular. Y ahora viene la actividad para ustedes, que espero que puedan realizar en su hogar. Dice, usemos las siguientes cosas para escribir preguntas y respuestas. Yo voy a dar los dos primeros ejemplos y ustedes harán el resto. Yo voy a darle los ejemplos con apples y el ejemplo con arroz. Ustedes tienen que hacer ejemplos, preguntas y respuestas con gorilas, rings, y ahí está también el número de cosas, el número de cantidades para que usted se refiera a ellos en sus respuestas, ¿ya? Y en estos casos son siempre en singular. Entonces vamos con el primer ejemplo. 5 apples, 5 manzanas. Conformamos la pregunta. How many apples are there? Y la respuesta. There are 5 apples. Eso estaría correcto, ¿ok? Ese es el ejemplo con lo contable. Lo no contable o incontable, tenemos dos opciones de respuesta. Como yo les decía anteriormente, podemos usar a lot of o some para responder. Veamos la conformación de la pregunta. How much rice? ¿Cuánto arroz hay? How much rice is there? Opción 1, there is a lot of rice. Opción 2, there is some rice. ¿Hay algo de arroz? Hay mucho arroz, ¿ya? Hay una gran cantidad de arroz o hay un montón de arroz. Su tarea entonces va a consistir, y esto lo dejan registrado en su cuaderno, con la fecha cuando lo realicen. Y dice, escriba 5 preguntas y 5 respuestas para cosas contables y 5 preguntas para cosas incontables con sus 5 respuestas. ¿Okay? Lo mismo, siguiendo el ejemplo y la estructura, usted va a elaborar 5 preguntas y 5 respuestas, ¿ya? Con todos estos objetos que son contables y con todos estos que son no contables. Incluso acá tenemos, más que objetos, hablamos de personas, pero tiene el mismo funcionamiento. ¿Ok? Eso es todo por hoy. Thank you very much. See you.